¿Cómo estás? Bien, cabrón. Ya voy, ¿Empezó? ¿cómo estoy, cabrón? Pues, poca madre, güey. Excelente. Ya andaba con el pendiente que no te levantaras, güey, pero ya el cafecito y ya De estás una aquí. vez. Puse mi despertador y me hice mi cafecito, man, entonces ya sabes. Eso es todo. Pues ya estamos en vivo. Wake up. Oigan a todos, antes de que arranquemos, un gusto estar con un amigo que es, no que le guste el café. O sea, de verdad, conoce uno pocas veces gente tan loca. Creo que vi que tiene en su casa como 6 o 7 métodos para hacer café. Y 6 o 7, Gibran. Son como 10, más o menos. La madre, les digo, total, quedo corto. Y de esta bebida con la que nos levantamos muchos todas las mañanas, pues se me ocurrió invitar a Gibran para que arranquemos este lunes hablando un poco de la historia del café, de sus leyendas, de sus mitos y de una serie de cuestiones que a lo mejor hacen que cada que tomes una taza de café, pues lo veas con otros ojos, ¿no? Veas todo ese simbolismo que hay detrás de esta bebida que nos hace estar tantas horas hablando de cosas pendejas y de cosas chingonas, ¿no? De las dos. ¿Cómo estás, Gibran? Muy bien, mi Jorge, qué gusto saludarte, ¿eh? Pues como Ah, siempre, aquí en las mañaneras. ay, cabrón, espérame, no te contesto nada, cabrón. Otra vez. Oye, güey, ¿desde cuándo te gusta el café? Nada más antes de que le entremos con la historia y todo. Ya. ¿Cómo es que llegaste a este elixir? Fíjate que era muy curioso, pero yo no tomaba café. O sea, yo creo que unos 25, 28 años de mi vida no tomé café, ¿no? O sea, no, en casa no había cultura de café. Pero alguna vez, yo estando muy cansado y fui de viaje a dar una conferencia a Huejutla, Hidalgo, una señora me regaló una bolsita de café. Entonces la dejé yo ahí guardada por muchos años, ¿no? Entonces, hace, ¿qué serán? 4 años aproximadamente, fue que decidí abrir esa bolsita porque me sentía como cansado, ¿no? Y dije, no, pues necesito hacer algo para mantenerme activo porque tenía unas cosas que hacer. O sea, abrí la bolsita, empecé a hervir el agua, empecé a echar el café y luego empecé otra vez a echar el café y otra vez y a revolver y esperar que hirviera, ¿no? Entonces, obviamente, cuando me lo serví, lo probé, me supo horrible, ¿no? Pero me dio energía, curiosamente, ¿no? Y entonces dije, no, esto no puede ser así, ¿no? No, ¿cómo no puedo saber de esto, ¿no? Pero dije, quiero probar, quiero conocer, quiero adentrarme a este mundo al cual nunca lo había conocido. Entonces, relativamente esto es nuevo para mí. O sea, no soy un cafetero de toda la vida, ¿no? Simplemente he Eres un sido, cafetero converso, güey. exactamente, me convertí a la bebida, ¿no? Curiosamente. Y dicen que los conversos son los mejores o peores evangelizadores, como quieras Así es, ver. man. Sí, pues es que somos más apasionados. Claro, yo empecé a tomar café de muy chico porque mi abuela Lola, en paz descanse, siempre se tomaba su café con leche, su café negro. Entonces ella siempre era, no le vayas a poner azúcar. Y me tomaba mi café negro, pero como desde los 6 años, güey. Entonces, Claro. estoy curtido y sin embargo no tengo tanto, aunque tenga pasión, yo creo que no el nivel de pasión que tú tienes y ese conocimiento que tienes, que yo disfruto mucho, que lo hemos compartido en mesas con café. La Claro. última vez que estuviste en Guadalajara, creo que fueron como 7 horas de café, güey. Ya no lo Está muy contamos por interesante. litros, sino por horas platicando. Así es. Este, y No, te quiero empezar preguntando por la historia del café. ¿Cómo surge esta bebida fantástica? claro, claro. Pues mira, fíjate que es una de las principales cosas que cuando empecé a conocer del café me fascinaron, fue un poco de su historia, sobre todo porque viene con una base no solamente de conflictos políticos, sino también de personas que satanizaban la bebida, ¿no? Entonces, de ahí viene una cosa muy interesante con respecto a la historia del café y que me encanta y pues me encantaría platicarte. De hecho, bueno, de entrada, pues si a ti te gusta el café, pues obviamente no sé cómo te guste, ¿no? Americano, expreso, por método de extracción, prensado, no sé, ¿no? A lo mejor hasta eres de esos que no son mis amigos, que les gusta el soluble, ¿no? Pero bueno, ahí varía mucho del cómo te guste, ¿no? Y cuál es la intención de que tú consumas el café. Pero bueno, de hecho, la palabra del café viene del árabe se dice, bueno, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es como kawá, que significa algo vigorizante. Es un árabe, es una palabra árabe que se llama kawá, vigorizante. Después migró la palabra a un turco, a la palabra turca que es café, café, más o menos, ¿no? La Ujú. palabra turca. Y después el italiano la adoptó como la palabra café.
Muy bien, entonces es, digamos, que fue evolucionando, ¿no? El origen de la planta viene de Etiopía, precisamente. De hecho, también dicen que viene de un lugar, una región que se llama Cafa, en Etiopía. Lo más curioso es que en África no le llaman café, a ellos le llaman como bun, le llaman bun o buna, ¿no? Que es la planta que ellos como conocen, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchas leyendas respecto al café y una de las que más nos fascinan a los que somos amantes de esta bebida es una leyenda que viene del siglo XV precisamente, porque déjenme decirles que el café no se tiene registros antes del siglo XV de este tiempo. Entonces, la leyenda primera que se conoce es la de un pastor que se llama Caldi. Era Oye, un pastor. perdón, Gibran, Ah, voy a ir ahí como interrumpiendo y cotorreando. O sea, adelante. quiere decir que en la historia de las bebidas es más viejo el vino y la Ujú. cerveza que el café. Así es Porque correcto. digo, porque la cerveza le llamaban la bebida del trabajo desde los que chupaban cheve los constructores de las pirámides de Egipto y obviamente desde muchos años antes de Cristo se usaba el vino en todas las costumbres de los griegos, incluidos sus simposios. Entonces, Claro. por lo menos de que se tenga registro, pues pareciera una bebida nueva. Ya estás hablando de nuestra era y del año 1500, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces A es ver, dale, dale. relativamente una bebida nueva y vino, de hecho, a revolucionar muchas cosas precisamente hablando del alcohol, porque en muchos países donde se prohibía el alcohol parecía un buen sustituto, ¿no? Un buen sustituto el café. Pero bueno, esta historia es muy, muy fascinante porque es un pastor que estaba con sus cabras que estaban pastando y en una de esas se acercan estas cabras a los plantíos de las cerecitas, porque obviamente el café, como sabes, no es el fruto, sino es la semilla del fruto, ¿no? Ajá. Entonces, estas cerecitas y se las empezaron a comer, ¿no? Bueno, pues las cabras empezaron a poner bien pinche locas y entonces empezaron a poner bien desquiciadas y dices, pues, ¿qué se comieron Como estas tú cabras? comprenderás, cabrón. Ándale, como cualquiera que tomamos, dices, no, se empezó a poner bien locas. Dice, ¿qué Sí. pasó, no? Agarra el tipo, se come un poco, la prueba por curiosidad y entonces empieza a sentir energía. Se pone ahí a bailar con las cabras, ¿no? Y dice, no, esto tengo que llevarlo a mis maestros, ¿no? Entonces lleva un poco de la fruta del café y la lleva con los maestros. Llegan los maestros y empiezan a verla y entonces, bueno, hay un par de historias, ¿no? Una es que preparan la brebaje, así como crudo, las cerecitas, la prueban y pues sabe a rayos, ¿no? Y dice, Ujú. no, esto no sirve, esto está del asco, ¿no? Otras que dicen, no, empezaron a platicarle qué pasó y los efectos, dicen, no, esto es del diablo, ¿no? El caso es que avientan esas cerezas al fuego, ¿no? Esto no sirve, esto está muy gacho, al fuego, ¿no? Y entonces, pues en lo que estaban en el fuego, empezó a soltar ese aroma característico del café, ¿no? Ese aroma Este que rico, ¿no? tengo ahorita aquí, cabrón. Exactamente, ese que tenemos aquí que nos hace muy felices a todos, aunque no les guste el café. Tengo amigos que no les gusta, pero dice, a mí me encanta el aroma y aquí no le encanta el aroma al café, ¿no? Entonces, Solo moler el café en la mañana ya te deja a tu sí, casa con un aroma que hasta claro. te levanta, así, cabrón. Así. Oye, entonces, perdón, Ah, Gibran, fue mm, serendipia en esta leyenda. O sea, sí, fue, realmente. fue como el Viagra, pues. Sí, O sea, un accidente innovativo, cabrón. totalmente, sí, fue Ah, un, fue un accidente, totalmente, ¿no? Entonces, levantan los granos molidos, digo, los granos quemados, tostados, vuelven a hacer el intento, muelen el café y lo ponen en el agua y obviamente pues descubrieron que tenía una bebida un poco más equilibrada, con ese toque pues amargo, entre amargo y ácido. Y bueno, en ese momento empezaron a tomar el café para que ellos pudieran, los monjes, pues mantenerse despiertos en sus noches más de vela, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que ese fue una de las teorías, digo, teorías, de las leyendas más conocidas acerca del café, ¿no? Ahora, no es una, digamos, referencia directa al cómo así inició, ¿no? De hecho, ya se conocía que un poco años antes, porque no hay registros de eso, pero se sabe que años antes, las tribus africanas usaban los granos tostados y molidos, las mezclaban con grasa en formas de bolita y las usaban como energía para el combate, ¿no? Entonces, los mismos africanos pues, tenían unas bolitas de grasa y comían Eran estas, sus geles, güey. ajá, ¿cómo? Ajá, eran sus geles, Eran sus geles energéticos como los de las ándale. carreras. Ándale, a la otra ya nada más lo que vamos a hacer son nuestras bolitas de grasa con granos ¿Qué de chingados café. estamos gastando en geles, güey? Pues me ha pasado, cuando luego dando como sin mucho tiempo para hacer el café, nada más agarro unos granos y me los muerdo, ¿no? Entonces,
así pasaba con los africanos, ¿no? Pero bueno, esta bebida se empezó ya a popularizar o empezó a tener un crecimiento en Arabia precisamente. Por eso mucho este café arábica, ¿no? Porque los árabes fueron los que más tuvieron este café durante muchos años, ¿no? En el siglo XVII se terminó de domesticar, pero empezaron a utilizarlo desde prácticamente el siglo XV, ¿no? Que creo que es un punto interesante. Porque cuando se populariza en Europa ya es mucho más reciente, ¿no? Claro, no, todavía más, o sea, todavía falta un poco, ¿no? Sí, Que de sí, hecho sí. yo veo unas historias por ahí interesantes con cómo llegó a Europa, ¿no? Oye, nada Pero más antes déjame saludar, ¿no? Mi querido Gibran. claro que sí. Acá nos manda Ale de Monterrey, nos manda saludos, Elsa, Karina Lilian Morán, excelente del grupo de lectores. El Juan Michaca, ya tómate tu café, cabrón, porque has de estar súper dormido, mi Juan, solo. Roma Tapatío, Álvaro Alvarado, la mamá de Dani Castañeda, cabrón, Esther Herrera, que dice que le encanta el café. Pues ahora, Esther, como compartirte un poco de la historia aquí en palabras de pues de un apasionado. Dale, Sí, entonces estamos en los inicios, que aunque comentas que está esta leyenda, desde antes ya se, ya, ya, ya. ya, exactamente. Pero Se la puede, leyenda está chingona porque, insisto, ajá, fíjate, muchas bebidas, ahorita que lo saco como lo que íbamos diciendo que íbamos haciendo estas pausas, muchas bebidas son accidentales, pues, ¿no? O sea, la cerveza es una fermentación que tiene que ver con que se empezaban a almacenar los granos, el vino destilado era medicina, cabrón, que para el dolor, y a los europeos les empezó a gustar la medicinita para el dolor. O sea, como que hay el Oporto. El vino de Porto era vino que mandaban durante la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, mandaban el vino desde Portugal porque los franceses castigaban a los ingleses no vendiéndoles vino, y claro. como se echaba a perder el vino le echaban brandy, cabrón. Entonces esa combinación del tinto con el brandy nos da el Oporto. Ah, La IPA, la cerveza Indian Pale Ale, era una cerveza que como a los ingleses en la colonia de la India se les echaba a perder la cheve, le dejaban el lúpulo más y se hacía pero era para que se conservara. Pero sí, acá en la colonia decían, oye, está buena esta cheve tan amarga, y de ahí salió la interesante. IPA, la Indian Pale Ale. Entonces, algo sorprendente es ver Sí. cuántas cosas, incluyendo el Viagra, mi querido amigo, han surgido, porque acuérdate que el Viagra querían curar la angina de pecho, y hubo reacciones muy firmes, ¿no? Los En los resultados, ¿no? Igual que acá hubo reacciones muy, muy dinámicas. Entonces, Claro. digo, yo lo primero que esta mañana me encanta al escucharte, cabrón, es ver las casualidades, causalidades, la suerte de cosas que han sucedido en accidentes, cabrón. No, sí, curioso. Síguele. No, de hecho, bueno, nada más haciendo ese paréntesis del alcohol, me gusta mucho también una leyenda de persa, ¿no? Que una esposa de uno de los sultanes se quería suicidar, entonces como les gustaban mucho las uvas, que es sultán persa, pues las aventaban ahí en una bodeguita hasta el fondo y escondida y bien oscuro, ¿no? Entonces esta mujer dijo, me voy a matar porque ya no me quiere, ¿no? De sus 200 esposas que tenían. Entonces es el resumen, ¿no? Entonces fue y dijo, me voy a matar, ¿no? Y tomó del líquido que estaba hasta el fondo, echado a perder, del azúcar Fermentadito. fermentadito. Entonces lo tomó y se lo tomó y se lo tomó y pues lo único que le pasó es que se puso bien contenta, ¿no? Entonces, y ya dicen que es como también una de las leyendas, ¿no? Del vino. Pero bueno, hay muchas leyendas en estas bebidas tan interesantes, ¿no? Claro. Bueno, te comento, Dale. ahora, digo, en los árabes llegó ya, digamos, ya domesticado hasta el siglo XVII, y de hecho dicen por ahí que fue llevado a Yemen por prisioneros de guerra, o sea, por los mismos africanos, fue llevado a toda la zona Medio Oriente, ¿ok? Y algo muy interesante que pasa aquí con los árabes es que, como te platicaba, ellos tienen algunas leyes que prohíben el consumo de alcohol. Entonces, cuando llega el café a Medio Oriente, pues una de las cosas es que era un buen sustituto para el alcohol, ¿no? Porque llegó a tener tanto éxito o tanta como popularidad que se convirtió en una bebida espiritual para ellos, ¿no? Que creó mucha popularidad. De hecho, en 1475, me gusta mucho esta parte, se creó la primera cafetería en Estambul, en la antigua Constantinopla. Y ¿A poco después de 1475, la primer cafetería estuvo en Istambul?
Ajá, correcto. Y luego ya subió a Oye, la ¿y la Meca, preparación del café era a lo que hoy conocemos el café turco? Sí, era una de las formas, de hecho. Ajá. Se cree, no hay como un registro como tal, pero sí se cree que obviamente el café turco o el café hervido, que es el que como se conoce como de olla, era el más utilizado. Ese era el más, digamos, porque de hecho hasta la cafetería en Francia, la del Procop, fue la primerita que utilizó un método de extracción por medio de filtro, pero hasta 1686, más o menos. No, pues ya es súper nuevo. Sí, Ya. entonces digamos, pasaron 150 años para utilizar un café con un método de extracción como distinto, ¿no? Y Ahora, entonces, hay algo curioso. Hoy en día en Estambul, yo lo que veo es que aunque sí se usa el café y el café turco, pues toman más té, ¿verdad? Es ujú, algo curioso. Y en Francia, pues toman más café, aunque o que en todo claro, Occidente, ¿verdad? Tomamos más café. sí, Qué sí, sí, claro, cagado. nada más los que la inauguraron mucho fueron entre los árabes y obviamente los italianos, ¿no? En su momento. Pero bueno, Ajá, algo muy interesante de estas primeras cafeterías es que ajá. empezaron a tener muchísima intención, curiosamente, como para que la gente se fuera a reunir, se fuera a conversar, fuera a hablar de música, de ciencia, de filosofía, fueran a jugar ajedrez, ¿no? Y entonces se popularizaron muchísimo. Pero algo pasó después de 1511, había era un gobernador de la Meca que se llamaba Kahir Bey, él empezó a sospechar que si la bebida era intoxicante. Y entonces fue y habló a varios médicos y sabios del lugar para preguntarle si es que la bebida podía tener algún efecto secundario o podría generar algún problema a las personas. Y entonces, pues ellos decidieron, nada más por su gusto, decir que sí. Decir sí, 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 la verdad es que genera un problema. Y entonces, a partir de eso, pues mandaron cerrar todas las cafeterías, cuando ya había pues más de 200 cafeterías, ¿no? Ahí en toda esa zona del Medio Oriente. Obviamente esto generó un impacto cultural impresionante porque la gente ya estaba tan acostumbrada y apasionada del café, sobre todo porque no podían beber alcohol. Entonces era un punto interesante O sea, aparte de la prohibición del alcohol, ahora la prohibición del café. del café. Pero era muy loco porque tenían tan arraigado el concepto del café en la cultura musulmana en ese tiempo que de hecho había una ley que decía que si tú como esposa, tu esposo no te proveía de tu porción diaria de café, tú tenías derecho a divorciarte, Los por ejemplo. debería seguir, cabrón. O sea, Ándale, obviamente. ¿verdad? O sea, la mujer ya puede. Hay que ponerla aquí, güey. Ándale. Sí, no, entonces, si no proveen su porción diaria de café, entonces ya tienes derecho a divorciarte, ¿no? Ajá, exacto, güey. O sea, No, ya infidelidad, todo eso vale madre, güey. O sea, no proveer no proveer tu porción diaria de café. Exactamente. Entonces, no, pues obviamente el conflicto político fue muy grande. De hecho, hubo disturbios en Egipto, en el Cairo, hubo disturbios bueno, fueron buenos lugares, no hubo protestas en aquel tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, el mismo sultán del Cairo dijo, no, yo no voy a dejar este edicto del emir, que era el que gobernaba toda la zona del Medio Oriente por la religión, dijo, yo no lo voy a apelar. Entonces hubo también conflictos como políticos, ¿no? Porque dijo, yo no voy a permitir prohibir el café, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya para 1600 en el Cairo, pues ya había más de 1600 cafeterías abiertas, ¿no? Creo que es un punto interesante. Entonces, y bueno, pero algo interesante es que por tantos años, porque estamos hablando de a partir del siglo XV a 1600, 1700, ya había 300, para casi hasta 300 años de que estaba un registro formal de café en Medio Oriente, pero no se sabía nada de Europa ni de América, ¿no? O de Occidente, ¿no? De hecho, acá no se estilaba el café. ajá, exacto. No se estilaba porque no se conocía mucho, ¿no? Entonces, de hecho, hay un registro, el más antiguo que se conoce, es de 1583, es de un médico alemán, que él era un viajero y que iba mucho a Medio Oriente, que es el registro más antiguo de alguien que hablaba acerca del café. Hasta 1583 era un médico alemán que se llevó el café a Europa, ¿no? O sea, que fue dándolo a conocer, ¿no? Y bueno, pues se cree que llegó a Europa por medio de mercaderes venecianos, ¿no? Entonces, por eso llegó a Italia. Entonces, primero, como por medio de estos mercaderes que llegaban del Cairo y Estambul, ¿no? Entonces, pero cuando llega a Europa y precisamente a Italia, empezó a haber otro conflicto, precisamente con el Papa Clemente VIII, porque le pidieron que por las mismas razones de que generaba, que era una bebida
estimulante y que podía afectar a la salud de las personas, que la prohibieran. Entonces ahí viene otra parte histórica conflictiva con respecto al café y la religión, curiosamente, ¿no? Entonces este Papa Oye, Clemente... perdón, me recordaste una novela de Andasi, no sé si la has leído, güey, El Anatomista. No. Ah, es que, a ver, tú me dices si hace relación, ¿no? Es una bebida donde un anatomista, en la Edad Media, poco antes del Renacimiento, Andasi es un escritor argentino que tiene una novela, por ejemplo, que se llama El Conquistador, que se trata de un azteca que conquista Europa. Entonces, Okay. hace planteamientos así locochones. Y entonces era un cuate que, como estaba prohibido hacer estudios en los cuerpos, pues este era un anatomista, digamos, ¿cómo le llamamos? Oculto, pues un anatomista clandestino, la palabra, ¿no? Y Ya. entonces este cuate en esa novela, él descubre el clítoris. Ok. Entonces él decía que era el tiempo en el que se descubrió América. Entonces él se llamaba en la novela, me parece que Mateo Renaldo Colón, si no me acuerdo, y él decía, Cristóbal Colón descubrió América. Dice, pero yo descubrí algo mucho más pequeño, pero más poderoso y más importante que América, mi propia América. Entonces el clítoris era la América de Mateo Renaldo Colón. El problema es que empieza a tener muchos problemas porque creen que cuando se estimula el clítoris se aparecía el diablo. Ok. Empiezan a hacer esa relación. Entonces, ahorita que lo dices, y por cierto que me parece que sucede en Italia la novela, insisto, es una novela, pero es como lo difícil que se vuelve la comprensión de un estímulo que no entendemos, ¿no? En este caso, el estímulo del café, que quizás sea lo único comparable con un estímulo clitoriano, probablemente, pues, Exactamente. o sea, todas las terminales que nos mueve metafóricamente, y entonces ¿cómo entonces parecía que el estímulo era algo negativo? ¿Verdad? Es lo que te estoy entendiendo. Que se Correcto. nos metía el diablo. Quizá no encontraban, tenían que buscar curiosamente formas de responder cómo sucedía, ¿no? Cómo la gente generaba esa energía adicional, cómo sentían diferente, ¿no? Entonces, quizá tenían que buscar una manera de contestarlo, ¿no? Y muchas veces en el aspecto religioso, sobre todo en esos tiempos, pues el problema era el diablo, ¿no? Ya sabes que Ajá, todo lo que no tenía que ver con algo conocido era el ajá, a diablo. eso me refiero. Todo lo pues es el diablo, cabrón. Sí, ¿no? Exactamente. Que es lo más curioso con el Papa Clemente, que me encanta esta historia, es que llegaron sus allegados y le dijeron, es que esto es del diablo. De hecho, los mismos sacerdotes la apodaban el brebaje del diablo, ¿no? O sea, apodaban así el café. Pero bueno, el Papa al probar el café y sentir sus beneficios energéticos, me encantó es que le dijo, ¿cómo voy a dejar solo a los infieles probar esta extraordinaria bebida? Dice, sería una lástima. O sea, no podría hacerlo, ¿no? Que es lo que dijo el Papa Clemente. Y entonces lo que hizo fue bautizarla para poder ser aceptada ante la comunidad, ¿no? Bautizar que... Bautizarle el café. O sea, él Ah, bautizó simbólicamente el café. Lo pues, bendijo. lo sumergieron en el agua y ¿cómo ¿Quién estás? sabe, cabrón? Pero eso dice que fue bautizo, sí, a lo Qué mejor sí se chingón, agarró y le echó ahí unas gotas o algo. qué Y, chingón. y entonces lo purificó para que pudiera ser consumido sin ningún problema, ¿no? Entonces ese fue todo muy, muy chistoso porque pues le pareció un poco injusto, ¿no? Que solamente los infieles consumieran esta bebida, ¿no? Entonces, y algo, bueno, ahora algo interesante es que los protestantes, porque ya en ese tiempo pues ya había mucho euforia protestante, ellos sí no permitieron que el café pudiera estar en sus, pues no puede existir el café, ¿no? Y como todavía el protestantismo gobernaba muchas zonas de Europa, territorios del norte, y etcétera, del este. Entonces se prohibió hasta el siglo XVIII el café. Pero hubo un cuate que se llama Federico de Prusia, Federico II, él impuso un tributo muy elevado al café, pero permitió que se tomara. O O sea, sea, digamos, le puso impuestos, pues, como al tequila, como al vino, como... exacto. O sea, es como al osito Bimbo, ¿no? Dijo, no, pues exceso de azúcar, sube el refresco, pero todos la gente se lo tomaba, ¿no? Entonces, digo, curiosamente, se empezaron a abrir muchas cafeterías gracias a eso en Europa, en Berlín, en 1970, se abrió la primera Te cafetería. fuiste a 1900, güey, creo que te equivocaste porque Perdón, dijiste 1900. 1670, perdón, 1670, se Así, abrió güey, la dije, no, chinga, no me des esos Inglaterra, saltos, cabrón. Te no, falta perdón, café, güey, salud.
Ya, salud. Saluda a todos los que nos están viendo. Un abrazo a los que se incorporaron ahorita. Leonor, qué gusto, vientos. Patti, que está ahí bien metida, dice que un café turco te levanta con todo. No, no, tú júntate 3 días con Gibran y olvídate, este cuate está pesado. De pura prensa francesa, ¿no, men? Sí, sí, sí. Y te decía, el 1670 se abrió la primera cafetería en Berlín y luego, un poquito antes en Londres, se abrió en 1652. Y luego está uno de las cafés como más conocidos en el mundo porque es una cafetería que se llama Procop, que está en Francia, en París. En 1686 se abrió esta ¿Y cafetería, que aún sigue abierta. ubicas en qué cartier, en qué barrio está? No exactamente, fíjate, no sé Pues exactamente. hay que investigarla, la que sí, Ajá. yo no lo ubicaba. Y Hace rato que te platicabas. sí, este café hasta hoy en día sigue abierto y de hecho era de los más concurridos por artistas y filósofos. O sea, ahí tú podías ver a Voltaire, a Rousseau, ¿no? Que eran estos filósofos de la época, ¿no? Pues no Eh, hubiera habido ilustración sin café, cabrón, pues cómo hubieran exactamente, surgido todas esas ideas. exactamente. Sí, de hecho, bueno, desde aquellos tiempos pues ya estaban toda la parte de la innovación, ¿no? Trataba de buscarse en estos lugares, ¿no? Y de hecho, precisamente Procop fue la primera cafetería que reinventó la forma de extraer el café. Hoy hay muchos métodos de extracción, pero ellos reinventaron la forma de hacer el café por medio de un filtro, café molido y un filtro, ¿no? Antes, yo supongo que se acostumbraba a ¿Qué un... filtro era el filtro de la cafetera de la prensa francesa que hoy conocemos así, Manuel, o era otra cosa? Ajá, exacto. Se reinventó con la prensa francesa, O después sea, empezó de a... los métodos que hoy usamos, diríamos que lo más viejo sería el café turco, el Ajá, café de olla, y luego vendría la prensita francesa. De hecho, exactamente. yo nomás que la dejé allá, me lo preparé ahorita Y con luego viene prensita la prensa francesa. italiana también. Entonces, si te Ok. das cuenta, muchos, y de ahí se empezó a desarrollar también la parte del café expreso, porque al europeo, que de hecho ahorita lo vamos a platicar, le fascinaba el café corto, el café chiquito. Bueno, culturalmente era lo que ellos consumían. Ellos eran el café cortito, el café duro, Fecha, intenso. ¿no? Y los italianos, los baristas, es mucho de que vas caminando y paradito, cabrón, tu cafecito y Ah, con su síguele a la siguiente pinche cafetera y otro, y cabrón. otro, ándale. No, pues sí, ya están bien acondicionados, ¿no? Sí, eso fue muy curioso en Europa y así es como se empezó a consumir, ¿no? Ahora, en América, ya cuando llegó a América, que es la parte curiosa, llegó ¿Cuándo, el qué fechas hablamos, Gibran, que mil- llegamos? 1689. Ah, Fue la ok. primera cafetería que se abrió en Boston, curiosamente. En En Boston, la Atenas de América, que le dicen, por cierto. ándale, en Boston se abrió la primera cafetería y de hecho es curioso, pero no generó la expectativa que esperaban. Pensaban que iba a tener un crecimiento del café enorme, porque de hecho en Estados Unidos abrió las puertas al café americano, o sea, el café en toda América, ¿ok? Ajá. En todo el continente. Pero no generó la expectativa porque como eran colonias americanas, lo que hacían era Londres tratar de hacerles crear la cultura o vendían de la cultura del té. Entonces, por eso la expectativa no creció tanto. Pero hubo una situación muy particular que permitió que el café se convirtiera en una bebida nacional. Resulta que los americanos, bueno, los estadounidenses ya, Aunque ahí, perdón, con todo respeto, pero lo que toman en Estados Unidos para mí no es café, cabrón. No sé si te platiqué un día que, claro, depende de qué región, ¿verdad? Pero en el sur ah, lo que me ha tocado es que les dices, oye, quiero un café, por ejemplo, expreso o algo, y me decían, oye, pero el de litro te cuesta $1 y el expreso 1.5 dólares, mejor el de litro, o sea, lo ven más como deben hacer. por volumen que por calidad, ¿no? Claro, claro, digamos que ahí es donde viene el tema de las olas, ¿no? Porque ya viene como que te tratan de vender el Entonces consumidor. ya me adelanté, perdón, Ajá, síguele pero sí, cómo. sí, está perfecto. Y el punto es que aquí pasó que como les mandaban té los ingleses para seguir consumiendo y tener su hora del té, bueno, hubo un tiempo que les subieron los impuestos en Estados Unidos, en las colonias americanas, de hecho todavía no era Estados Unidos, porque la independencia fue hasta 1700, entonces eran Ajá. colonias americanas, y entonces en sus primeras rebeliones, precisamente previas a la independencia, ellos fueron y tiraron el café, le subieron los impuestos, perdón, tiraron el té al mar y empezaron a declarar el café como bebida nacional, pero pues nada más por pura rebeldía, porque decían, no queremos el té de los ingleses, vamos a tomar el café que va a ser la bebida nacional americana, ¿no? Ok. Y en ese momento,
empezó a abrir la puerta a Estados Unidos a todo el café en Estados Unidos, bueno, en América, pues, ¿no? Curiosamente, y este es como también parte de otra de como leyenda, porque no es no hay un registro como tal, es que cuando llegaban esas bebidas cortas a las colonias americanas, en Estados Unidos, tomaban el café y les parecía muy fuerte. Entonces lo que empezaron a hacer fue Compraron un usar, calcetín, güey, y le echaban exactamente, agua y decían, echar, "Ese es el pinche café". lo que empezaron a hacer fue empezar a echarle agua. Entonces hacían el café chiquito, lo ponían y le echaban agua. De ahí surgió el expreso americano. El famoso café americano Ajá. surge porque es un café con un expreso con agua, o sea, alargado, ¿no? Rebajado, ¿no? Entre comillas. Y ahí, pues obviamente ya surge el café americano, ¿no? Por eso el término, ¿no? Que es Ajá. el punto muy interesante Cuando decimos café, aunque en realidad ya ahora decimos expreso americano cuando es un expreso con una carga de agua, perdón, una carga de café con un agua extra, ¿sí? Ujú, Pero el otro, el café americano, es estas cafeteras con un ujú, filtro de papel que además duran recalentándolo mucho tiempo hasta exacto. que lo echan a perder, ¿no? Exacto. Sí, sí, de hecho la cafetera americana es de lo peor para mí que Ajá. puede uno consumir en un método de extracción, porque es muy simple, pero le quita muchas cualidades al café, ¿no? De todos modos, bueno, en aquel tiempo, en colonias americanas, pues es como empezaron ellos a consumir de forma distinta el café, ¿no? Y fíjate que de ahí viene una de las leyendas que más me gustan del café. Es una de las más, digamos, conocidas, pero para mí es una de las más fascinantes de cómo es que empezaron a llegar los primeros cultivos del café a América. Hay un cuate que se llama Gabriel Mathieu de Clue. Él bueno, era un oficial de la Marina francesa. Y él tenía un servicio en una isla chiquitita que está en el Caribe que se llama Martinica. Ajá. ¿Ok? Entonces, Decliu en 1720 viajó a París y entonces se metió a los jardines reales donde estaban como las mejores cepas de café y se metió hacia a la clandestina y se robó una de las plantitas de las cepas de café bueno, pues ahí en Francia, ¿no? En los jardines reales de París. Y entonces, de hecho, él que la trae, se la robó clandestinamente, pero para poder cuidarla, él mandó a hacer una cajita especial de vidrio para poder llevársela a América, ¿no? Lo más interesante fue el viaje. ¿Por qué? Porque en su diario él comenta que tuvo miles de incidentes, ¿no? Para poder llegar nuevamente a Martinica y poder celebrar de los primeros plantíos de café en América, ¿no? Entonces cuenta su historia que estando en el barco, primero un buque de barca tunecino los estuvo persiguiendo por muy buen rato, a punto de ser como amotinados, digo, de ser atacados, ¿no? Y luego, después de eso, tuvieron que sobrevivir una fuerte tormenta, ¿no? Y luego hubo un intento de motín. Pero lo más cagado de esto es que en el intento de motín, ahí estaba la plantita, ¿no? A tal punto de que tuvieron que, digamos, la misma plantita en una pelea violenta, se le quebró una de sus ramitas, ¿no? O sea, ya se estaba como a nada de morir. Entonces dijo, bueno, después de la pelea violenta parecía que todo iba a estar más tranquilo, pero no. Resulta que el barco todavía tuvo que ser varado en un lugar y entonces tuvieron que racionarles el agua para tomar a las personas, ¿no? Entonces, después de que estaban varados varios días, tuvieron que sobrevivir con poquita agua, ¿no? Y Decliu, en lugar de tomarse esa agua, él la destinaba para poder nutrir a su plantita de café, ¿no? Es una historia que me encanta. Al final, pues, sí llegó a Martinica, esta isla del Caribe, replantó el café y ya para 1726 pues se hizo la primera cosecha, ¿no? O sea, ya después de que sí logró llegar, plantaron, se hizo la primera cosecha y todavía 50 años después ya había entre 18 y 19 millones de cafetos en la isla, ¿no? Entonces ahí es uno de los Y primeros el café en América, digamos, ¿cómo se llama? Cuando pega, o sea, no me refiero a la gente, sino me refiero a la siembra, pues, y la cosecha del café, pues resultó ser un territorio muy adecuado, ¿no? En la franja del claro, café. que de hecho le llaman el cinturón, ahí se me fue, el cinturón de fuego o el cinturón del café, que es una franja que parte desde Sudamérica, aproximadamente de la zona de Brasil, una zona de Brasil, hasta aproximadamente, en este caso América, hasta mitad del país de México. Estamos Hasta hablando, Coatepec, ajá, hasta Veracruz, hasta, ajá, hasta por ahí por Coatepec, me imagino, porque en México es en Coatepec y luego acá
Ujú. en Chiapas, Oaxaca, pues toda esa zona, Guerrero, ¿va? Todavía te alcanza Nayarit, de hecho, todavía hay muy buenos cafés Ah, en Nayarit. Entonces, digamos que hasta ahí llega la zona donde tú produces el mejor café que ¿y pueda existir. de qué depende eso? ¿Eso fue por la altura, por el clima? ¿Cuáles son las condiciones para que haya buen... Generalmente es bueno, digamos que el café es tan buena, su planta es tan noble que puede crecer en cualquier lado. O sea, tú puedes ponerlo en climas fríos, climas cálidos, calientes, los que sean, y el café va a crecer. La única diferencia es que en los ambientes húmedos y altos, o sea, en los climas húmedos y altos, es donde puedes extraer las mejores variedades. Y ahí es donde está la parte fascinante, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó ya el café a este lugar, Martinica, que de hecho, bueno, ese es como una leyenda muy bonita, es un registro histórico, pero bueno, ya dicen que también los holandeses precisamente fueron los principales, digamos, importadores del café a América. Ellos los trajeron a islas de Guayana Francesa y todas estas zonas de Brasil. Ajá. Entonces, ellos también trajeron muchos cafetos a América, pero digamos que así es como empezó como a crecer el café en América, ¿no? Llegó a, por ejemplo, Jamaica, que es donde está uno de los mejores cafés más comerciales que existen, que es el Blue Mountain, que es más caros y digamos más conocidos en el mundo. Y bueno, ya después se fue a Colombia, por ejemplo, que es un máximo expositor del café, a Brasil, que es de los productores más grandes del mundo del café, a México, ¿no? A Panamá, que es de los que más producen café de calidad, ¿no? De los más caros. Está, digo, a lo mejor te meto en Honduras, aunque ahorita estás un poco más al sur de Honduras, pero o sea, si hablas de Etiopía, el nacimiento, me imagino que la franja debe de estar, ya cuando hablas de Sudamérica, debe de estar muy, muy en el nivel de Etiopía, ¿no? Totalmente. Ujú. Y de hecho es curioso, pero por ejemplo, está uno de los cafés más caros, digamos, más exóticos, o es una variedad básicamente, una variedad de café más exótica es una que se llama geisha, y que viene de África. Y esta planta creció de forma muy silvestre, muchos años en un lugar que se llama Villa Geisha en África, y llegaron y la plantaron a Panamá. Esta planta usa variedades de las más caras que hay, está aproximadamente hablando de hasta 10, se ha cotizado hasta arriba de 10,000 pesos el kilo, 1,500 dólares, hasta a veces más, dependiendo, es una subasta, pues, es una finca que se llama La Esmeralda en Panamá. Ellos dicen, tenemos esta variedad de café geisha, obviamente las notas son súper exóticas, bergamota y no sé qué rollos bien raros, florales, así como tienen muchas variedades en la nota de cata, y entonces se hace una subasta y la gente empieza a pagar hasta a veces $1,000 por un kilo de café. Es que a mí algo que me sorprendió haciendo el paréntesis es, digo, yo había visto este tema de todos lo que la tierra genera en la bebida del vino, y aunque a mí me gustaba mucho el café, en realidad no había puesto esta atención que hasta que, como dijo el Juan, güey, hasta que te conocí, vi el café con Con esos otros ojos, ojos. sí, no vi la vida con dolor, güey, pero esta parte de la acidez, de las variables. Yo creo que sería bueno, hoy quedamos más de hablar de ahorita de las olas, etcétera, pero a ver si un día hacemos un wake up con una especie de cata contigo, cabrón, porque creo que a veces, tú decías, la primera vez que lo probé me supo a rayos, ¿no? Igual que la primera vez que uno probó una cerveza le supo a rayos, o la primera vez que uno probó un vino tinto le supo a rayos, porque es como si el paladar no estuviera listo para eso y es demasiado. Entonces yo creo que también eso sería interesante en algún hacerlo, y por lo que te escucho, le pasó lo mismo a la humanidad, pues, o sea, al principio nos tomamos el café eh, con que se dejara tomar, ¿no? Y nos parecía fantástico, y ahora se ha vuelto algo muy sofisticado, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de hecho ese es el punto, ¿no? Creo que la primera vez que llegó, que hablamos de las olas del café, la primera vez que llegó el café, Dale creo que era el segundo tema que traíamos para este Wake Up. ¿Qué es eso de las olas del café, güey? bueno, Primero explícanos, lo danos que es contexto, cabrón. claro, claro, claro. O sea, digamos que ya en el contexto histórico entendemos que el café pues empezó a crecer, ¿no? Llegó a varios lugares del país, de diferentes países, ya sea América, ya sea Europa, ya sea Medio Oriente, ya sea Asia, ¿no? Que de hecho ahorita uno de los productores más grandes de café están en América, ¿ok? Y ese es un punto interesante. Si tú te vas muchos, no sé, vas a Hong Kong, por ejemplo, o vas a Tokio, y ahí el café es mexicano o es colombiano, ¿no?
Si tú vas a España, el café es mexicano o colombiano, ¿no? Curiosamente, ¿no? Hay cafés italianos que son muy buenos, que son como su región, que es de lo que las traen a Europa, pero al final la estampa del café americano es, o sea, de América, es importante, ¿no? Ahora, de las olas es más cortito porque lo que vemos es que es cómo pudo llegar el café en diferentes formas a la vida de la sociedad, ¿no? Y entonces, en la primera ola, generalmente hablamos de el café cuando fue accesible, cuando pudo ser accesible a todas las personas. Antes el café era solamente exclusivo para aristócratas o para personas de la alta sociedad, ¿no? Veíamos que había cafeterías que por pagar un alto impuesto, evidentemente muchas personas no podían consumir el café, solamente ciertas personas, ¿no? Entonces, cuando se abrió la posibilidad de poder consumir el café a todos, no importa la calidad, lo que importaba era que fuera para todos. Ese era el propósito de la primera ola, que llegara a todas las personas que fuera disponible. Muy bien, y ya. La segunda ola Y ahí es, era como fuera, método de extracción, no importa, pero no que importa, pudiera, que fuera una bebida que yo creo que ahora sí es exactamente, mega popular, ¿verdad? fue lo súper popular, ¿no? O sea, nada más que la conocieran, que la gente lo tomara, entonces, no Oye, importa. antes de la segunda ola, nada más a Carlos, por cierto, también de por allá de Querétaro, dice negro, caliente y acompañado, se refiere al café. Fíjate, dice Gaby Aguilar, el hombre debe ser como el café, fuerte, caliente y mantenerte despierta. Muy Qué bien. Gaby. Un abrazo. Este, que si aquí en Jalisco también se siembra, también hay café, sí, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, también. De No hecho, es de Jalisco Gibran, pero seguro lo no, sabe. sí, sí, hay unas cafeterías que ya son más o menos conocidas allá, que se llaman La Borra de Café. Ajá. Ellos, digamos, usan el café de Jalisco. No soy fan, ¿eh? Pero sí es un café jalisquillo. Bien. Sí hay variedad de Jalisco. Dice, bendita la hora en que llegó el café, dice Gaby también. Patty dice que en qué momento lo endulzaron, Pues que no no sé sé, en qué pero momento le empezaron a echar azúcar al café. ese es un buen punto, ¿eh? Yo creo que, no lo sé, pero debió haber sido, eso también prohibido, ¿no? Sí, es como echarle refresco al tequila, pues, esas son Ándale. cosas así un poco. Sí. Digamos, yo me imagino, digo, no tengo el dato exacto, pero sí es una buena pregunta, sobre todo porque en esta primera ola lo que buscaba la gente, curiosamente, que es de hecho lo como se entiende ahora en la parte marketing como del consumo del café, es que hay un tipo de persona, el primer tipo de persona que consume café es por el estímulo que te da el café, o sea, porque te activa. O sea, Y no importa el sabor. no importa, o sea, por eso se compra mucho el Y café. métele 5 de azúcar, cabrón, porque en realidad no te gusta el café. Yo tengo un Exactamente. amigo de allá de Querétaro también, que le mando saludos a Edwin, que me decía 5 de azúcar. Yo le decía, bueno, cabrón, ¿vas a tomar café o caramelo, güey? Azúcar, ¿no? Sí, terrible. Pero lo que están buscando es que les dé el estímulo, o sea, que les haga sentir activos, ¿no? Ese es, de hecho, en la parte de los consumidores, el primer punto de consumo es que nada más te cree el estímulo, ¿no? Entonces, ahí es donde se va la primera hora del café. Obviamente, ya fue evolucionando al punto de café de mucho mejor calidad. Estamos hablando de cafés gourmet, cafés orgánicos, cafés, digamos, con un mejor proceso de cultivo, y hablas de procesos como se me fue, como de cómo sacar el grano de la pulpa, ¿no? Que si es un lavado, que si es un natural, que si es un honey, ¿no? Entonces, bueno, el honey ya fue más para la tercera, pero de todos modos ya había más formas distintas de hacerlo. Obviamente con toda la parte de la producción, pues utilizar máquinas para despulpar y todo eso, y fuera mucho más accesible a las personas. Pero no solo accesible, sino que fuera de mucho mejor calidad. De ahí empezaron a surgir, de hecho, pues cafeterías como Starbucks, por ejemplo, los métodos de extracción, que fueron más o menos en los años 40, 1940, 1950, que eran químicos que les fascinaba el café, y entonces empezaron químicos que hacían pues, matraces y hacían cosas para experimentación, entonces empezaron a hacer material para poder extraer el café. En eso salió el B60, de ahí salió el Chemex, de ahí salió la Calita, y muchos de ellos fueron alemanes, fueron japoneses también, ¿Cómo que se le llama? Muchos de esos métodos de extracción que no requieren energía eléctrica, pues todos esos, ¿no? exactamente, que eran solamente con agua caliente, Ajá. papel, arroz,
y empezaban a extraerlo desde ahí, ¿no? Entonces tú ya tenías una bebida mucho más limpia, con ciertas notas o con un sabor un poquito más dulce o más, más brillante, ¿no? Pero pues no requerías otra cosa, simplemente empezabas a conocer un café de mucho mejor calidad. Por eso Starbucks es el icono porque ellos abrieron su primera cafetería en 1970, en Seattle, y ellos como que abrieron esta idea del café, de mejor calidad, ¿no? Que hoy sabes que el café de Starbucks pues no es el mejor, No, y pero... además puras bebidas atascadas de azúcar, güey, también. O sea, Aparte, creo que ya se perdió esa esencia de la que hablabas. totalmente. Pero bueno, su intención era darte un café de mejor calidad, ¿no? Y Ajá. eso fue algo que empezaron a desarrollar por muchos años. Y ya viene la tercera hora, la tercera ola, que de Esa hecho, era bueno, entonces o sea, déjame sintetizar a ver si lo entendí bien. La primera ola es café para todos, cabrón. Entonces era que empezar a ver, vale madre como sepa. Un poco como que si fuera, lo traducimos alcohol del 96. Tú ponte ándale, pedo, güey, no aunque importa sea qué una estés hora. tomando, ¿no? Y en una segunda ola del café ya empezamos a pensar digamos que la calidad y el sabor se importa Claro. a Y aparte, cierto nivel. un Ajá. punto interesante es que también aquí se abre al segundo estilo de consumidor de café, que es Ajá. el social. Ah, Digamos que es el que ya habiendo tantas cafeterías y tantas disponibles para todos, porque el café ya estaba disponible para todos, y entonces lo que pasa es que la gente también va a consumir café para sociabilizar, para filosofar, para platicar, para, digamos que... Por eso en este libro de la historia del mundo en 6 tragos lo manejan como la bebida de la ciencia y de la innovación, ¿no? Porque también es una bebida que invita a socializar, a filosofar, pero a hablar de ciencia, a hablar de negocios, Claro. ajá, Sí, ok, sí. ¿Cuántos negocios no se han cerrado por el café, no? Un ajá. café. ¿Cuántas relaciones no se han abierto, no? Por el café, no se han finiquitado, ¿no? Noviazgos, etcétera. No, vamos a tomarnos un café y Y así, ¿no? porque ya hablas de la estimulación de la bebida, que sí la tiene, pero también hablas de la cultura alrededor de, ¿no? Y como que la Claro, cultura alrededor del café, por lo menos a mí, me parece que simboliza mucho esa conversación, ese intimar. A lo mejor porque, fíjate, yo tengo dos recuerdos. Mi jefa, cuando yo estudiaba arquitectura, me acompañaba con un café en la noche mientras dibujaba, ¿no? Entonces también creo que en todas nuestras historias tienen algún tema de café. Y mi abuela te decía, pues todos los días era el café así. Creo que todos lo podrían mencionar, porque Clotaire Pine, que fue el que, digamos, que popularizó el café en Japón, entiendo yo, por lo menos desde Nestlé, decía, es que los japoneses no toman casi café porque no tienen asociaciones emocionales con el café. Y él empezó a hacer toda una campaña para que los japoneses pudieran tener asociación emocional con el café, porque tú claro, no lo vas a consumir si no hay asociación emocional. Pues. claro. No, y fíjate, y qué curioso también porque en Japón tiene para mí, de los mejores métodos que existen de extracción. Hay una marca que se llama, ¿cómo se llama? Ario, se llama Ario, que es marca japonesa. Ellos son los que tú compras los filtros de café japoneses, ¿no? Tienen un método que me fascina que se llama el sifón japonés. Ah, Simón, sí, sí lo he visto. Un japonés es una máquina, así es toda una Ese matada. que parece de científico loco, güey. Exactamente. Entonces el sifón. Y entonces, bueno, los japoneses han innovado muchísimo el concepto de la extracción del café en segunda ola totalmente, ¿eh? O sea, ellos vinieron a marcar referente. Y bueno, pero bueno, viene la tercera última ola que hasta ahorita está existiendo, que es lo que le llaman la trazabilidad, ¿no? Que hablan de poder conocer al café desde sus entrañas, pero no solamente el café como tal, sino a las personas que están involucradas. Estás hablando de los productores, de los que Ok. cultivan, estás hablando de la variedad del café, conocer sus nombres, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿No? O sea, prácticamente, ¿cuál es la finca en donde se cultivó el café? ¿No? Es un café honesto, porque ves que ha habido muchos conflictos también en el punto de que mucha gente se paga muy bajo el café, ¿no? Entonces, que sea un Es café. una reputiza el tema. Digo, a mí me ha tocado ver, de hecho, a mí no me dejaban en la cosecha más que poquito porque decían que me podía picar una serpiente en alguna ocasión que andaba en Guatemala. Claro, O sea, es hasta peligroso y yo veía que pues había fincas en donde pagaban bien y había fincas en las que llegaban y casi les cuentan ahí el tipo de grano y no sé yo exactamente cómo es, pero sí es una reverenda chinga ¿cómo le llamas a eso? ¿Cosecha o cómo, Gibran?
Sí, sí, la cosecha, ¿no? El café, ¿no? Sí, de cosechar el café, Sí, sí, sí. sí, que vas a los Ujú. cafetales y ahí estás y sacando, te Es que llegas y mucho de todo la está cosecha es listo. manual, sobre Ajá, todo porque expones lo que sacas y te pagan según lo que sacaste y hay gente que tiene muy mala vida en eso. ujú, Ahí me tocó ver en algunas fincas literitas así de muy, muy feo y otras bien distinto, ¿no? claro. Entonces, y fíjate, no, nunca había pensado que esa fuera la tercera ola. Entonces en tercera hora lo que haces es que haces fincas más pequeñas. O sea, ya no Ah, son producciones gigantescas, sino son lugares más chiquitos, donde es más humano el trato. Obviamente tú como consumidor aprendes a conocer a quién te lo da, quién te ofrece el café, cómo te lo ofrece, ¿no? De ahí surge también la especialidad, porque como ellos están controlando fincas más chiquitas, entonces tienen la oportunidad de poder desarrollar cafés de mucho mejor calidad. Le llaman café de especialidad, ¿no? Cafés con notas de sabor a chocolate, a vainilla, a plátano, a fresa, a manzana verde. Hay cafés con sabor hasta queso panela, ¿no? Entonces, ok, y cuando yo consumo un café o cuando yo tomo un café de especialidad, entonces también no solo es todos los aromas, sabores de los que estás hablando, sino también me garantizo que fue un proceso de producción mucho más humano, mucho claro, más... por supuesto. Sí. Por Ah, ejemplo, mira, tengo aquí algunas como fichas, que por ejemplo, ajá, esta es una de Finca Chelín, ¿no? ajá. Finca Chelín, Enrique López, de hecho yo lo conozco, es un loco del café. Ese cuate deberíamos conocerlo, ya como en forma, hasta ese cuate es un científico loco del café. Ajá. El hombre de hecho, tiene muchas certificaciones internacionales de cafés de especialidad y sobre todo porque él ha innovado el café de una forma muy particular en México. Enrique López. Y él tiene una variedad que se llama, bueno, tiene varias cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí tiene su ficha donde él menciona, productor Enrique López, así se llama su café, Finca Chelín, sus variedades representativas Pluma y Geisha, de la zona de Candelaria Loxiaca, en Sierra Azul, en Oaxaca. Tiene muchos procesos naturales, lavados, honey, ¿no? Y muchas variedades de honey, ¿no? Y luego, algo que nos dice en la ficha, Enrique López es para nosotros un talentoso productor que ha puesto en la mira internacional los cafés especiales en México, padre y principal promotor de las fermentaciones y el desarrollo embriogénico de la semilla. Con un linaje de más de 50 años como productores en Oaxaca y Chiapas, ha sido ganador de numerosos premios internacionales. Sin duda, su finca Chelín es un oasis para los amantes de la calidad del café mexicano. El espíritu inquieto, Enrique ha realizado más de 1000 procesos diferentes modificando el pH, los grados Brix, la fermentación de los granos con levaduras, etc. Con su arduo trabajo se ha convertido en pionero y líder de la innovación del café especial México en el mundo, ¿no? En México y en el mundo, ¿no? Entonces, digamos que tú vas conociendo de una forma muy particular los cafés, ¿no? Este es otro de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? También de Enrique López, que se llama Yaplecum. Entonces ya te dice cuál es la nota de cata, de dónde viene, qué variedad es, Maragón típica, qué tipo de proceso tiene, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que lo que tú ya empiezas a conocer es a quién te está ofreciendo el café desde sus entrañas, ¿no? ¿Quién le dedicó el amor y el tiempo para poder hacerlo? Y entonces en esa tercera ola tú ya aprendes a saber de dónde vienes lo que te está tomando, ¿no? Entonces ya viene como un toque más humano, más profundo. Y obviamente en esta tercera ola viene el tercer tipo de consumidor, ¿no? Aquel que quiere conocer esta experiencia, ¿no? Estas variedades, estas notas, estos productores, ¿no? Y te abren esa puerta, ¿no? Y creo que esa parte Y que... que también a través de consumir ese café, si tiene la oportunidad, está votando porque haya más gente como Enrique, pues. Claro. Perdón, es que yo siempre he dicho que el consumo es voto. O Ujú. sea, si yo compro un café en estas situaciones, estoy votando porque haya gente que hace lo que Enrique, ¿no? Y si consumo otro, pues estoy votando por otra cosa. Cada que cada que compramos algo, estamos dándole nuestro voto a alguien para que continúe o no. ¿Va? Sí, por supuesto, porque estás invirtiendo en que puedas seguir haciéndolo, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un punto interesante. Y bueno, pues al final, ese es lo que en el tema de las terceras olas estamos ya viviendo, ¿no? Que la gente pueda concientizarse más del consumo del café. Obviamente eso se abre a una puerta filosófica hablando de muchas cosas en la vida, ¿no? Tenemos que aprender a saber el contexto, el fondo, ¿no? Saber qué me estoy tomando, qué estoy comiendo, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Es como tú y yo en el correr, ¿no?
¿Por qué Ajá. corremos? No corremos porque queremos hacer récords personales nada más, ¿no? Lo hacemos porque se ha construido un estilo de vida, ¿no? Porque tiene un sentido. Y lo que hoy tú nos estás regalando, Gibran, es que cuando yo tomo una taza de café, pues puede tener el sentido de doparme sanamente tantito, o puede tener un sentido tan profundo como en realidad ver toda la cadena que hay hasta que esta taza llegue a mí, permitir que mis sentidos se aviven, desarrollar la sensibilidad de mi olfato y mi paladar, y con eso que la vida tenga un poquito más de sentido. O sea, a ese nivel puede llegar. Y obviamente hablabas en la segunda ola también de la parte social, porque además esta bebida es una bebida que nos invita a la conversación, cabrón, sea virtual o sea presencial. Totalmente. No, y aparte algo maravilloso es que lo conviertes en un ritual, lo conviertes en una experiencia, porque eso, sabes que eso que te estás tomando, pues viene de alguien que lo produjo, alguien que te lo puso en tu mesa, ¿no? Y entonces, pues si te pones a pensar un poquito, ahí ves todo un contexto. O sea, estás tomando una taza que le encuentra mucho más sentido a lo que estás haciendo que a lo mejor uno soluble y que nada más te da el estímulo. Me explico, te convierte en un ritual, lo disfrutas, lo vas sintiendo en cada sorbo, ¿no? Y eso convierte una experiencia distinta al Pues consumir. es que a lo mejor podríamos decir aquí, como en las conclusiones que vamos llegando a esa parte también, que puedes tener una vida soluble o una vida o sea, que tu vida puede ser una vida soluble, que es así, pues pinche superficial, sin sentido, etcétera, o puedes tener una vida de tercera ola, ¿no? Que incluso veas que todos tus actos y todo lo que haces tiene una consecuencia en una cadena. En ese micromundo, pues no hablas en este caso, de lo que sucede en el mundo, sino de lo que sucede en un micromundo, pues que a fin de cuentas es holográfico, pues ese micromundo refleja una realidad mundial. Entonces se me hace como que le puedes dar un sentido de trascendencia a tomar el café. A lo mejor ya me aluciné, cabrón, se me subió ahorita el cafecito, pero se me hace muy chingón, fíjate cómo nos lo pones en algo que creo que todos consumimos todos los días, igual que todos respiramos todos los días, pero hay formas de respirar y hay formas de tomar café. Claro, quizá esa parte de la atención, ¿no? Que llaman de la atención plena, ¿no? El famoso mindfulness, ¿no? Donde Ajá. tienes que aprender a poner atención, ¿no? Al cómo te bañas, cómo comes, ¿no? De hecho, en el tema de la alimentación, como dices, ¿no? El café nos da una referencia muy directa, ¿no? Recuerdo mucho que decían unos maestros, si quieres comerte un pastel, prepáralo, me decían, ¿no? Prepara tu pastel, no lo vayas y lo compres. Claro. O el ritual, ¿no? En su momento de nuestros antiguos, donde tenías que matar a la bestia despellejarla, quitarle sus partes y después comerla, se convertía en algo mucho más íntimo para la alimentación que ir al súper y comprar una bandeja de carne, ¿no? Entonces, también algo que yo he aprendido y que he disfrutado mucho en el tema del café es que me gusta el proceso. Yo compro el café en grano, he comprado café verde, de hecho, verde, así el verde, y lo tosto en una máquina de palomitas. Entonces, y lo tosto, lo pongo en una máquina de esas de aire caliente y ahí tosto el café. Y después de tostar el café, lo dejas reposar y después lo mueles y después utilizas un método para extraerlo y entonces lo disfrutas con mucho más profundidad que ir a un Starbucks o a una cafetería y que te den un café inmediato, ¿no? Digo, no quiere decir que no lo haga, pero lo que quiere decir es que empiezas a encontrarle un sentido profundo a este ritual, ¿no? A entender todo el proceso, ¿no? Y se vuelve mucho más significativo, ¿no? Entonces, digo, aplica, como dices, filosóficamente a muchas cosas de la vida, en donde si aprendemos a entender el proceso desde el principio, el contexto, la historia, entonces va a volverse mucho más emocionante la experiencia de un simple café, ¿no? De un simple respirar, ¿no? Sí, Nada más. un simple café que es como decir, una pinche pastilla para despertarme. Es que no me despierto si no me tomo mi café. Cabrón, entonces el nivel, que no, digo, que como dices, no está mal y lo hacemos, pero entonces estás en el nivel, en la primera ola, en el nivel más superficial, que es, me tomo esta chingadera para que me levante. La Exacto. otra es, empiezo a encontrarle el gusto, la otra vez empiezo a ver que esta es una bebida social, la conversación, y la otra vez empiezo a ver que esto es casi un tema espiritual, cabrón. O sea, ya te oigo a ti y dije, ay, güey, ¿dónde me convierto en cafetero de la tercera ola, güey, ¿no? Claro, claro, ¿no? Digo, pues obviamente ahí nos da la oportunidad, ¿no? De poder disfrutar esta bebida y aparte, pues verla como esta opción, ¿no? Porque obviamente si tú ya vas desde el contexto, hablando de historia,
pues te das cuenta como toda la polémica que ha causado la misma bebida, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Entonces, pues vienes también tomando un café que ha creado conflictos políticos, ¿no? Que ha creado diferencias sociales, religiosas, ¿no? Entonces sabes que también te estás tomando algo que llegó a tu mano, o está tomando, bueno, que llegó a tu, pues sí, a tu boca, pues, y que viene con toda una historia, ¿no? Y esa es la parte emocionante. Qué chingón. Sí, a mí esta parte la entendí cuando leí este libro de la historia del mundo en 6 tragos, pues, o sea, a través de las bebidas se puede ver la historia del mundo y creo que el café, pues, evidentemente forma parte de la historia de la humanidad y forma parte del presente de la humanidad. No en balde, muchas de las firmas que desarrollan temas de innovación, pues tienen el café como su bebida Claro. emblemática, ¿no? Es una bebida que conectamos con la conversación, con el generar ideas, con la ciencia, entonces está poca madre, Gibran. Y con la amistad, por supuesto, que creo que es algo padre. Y con la intimidad, y puta, güey, pinche café es la neta, cabrón. Sí, claro, ¿no? La verdad es que funciona de diferentes maneras, ¿no? Y eso Pues es lo que... he aprendido mucho hoy, pinche Gibran, mucho. Y eso que medio habíamos platicado, pero creo que ahora lo profundizaste de otra manera. ¿Tú qué concluyes de esta mañana, de esta hora de Wake Up con la que arrancamos, güey? Yo sé que tú fuiste el que lo expusiste, pero cuando uno expone algo, de pronto le da una repensada o dice algo. Sí, güey, se nos fue la hora volando, cabrón. Rapidísimo. Pues, no, pues nada más, digo, como conclusión pensaría creo que es importante, no digo, obviamente el pretexto siempre va a ser el café, pero siempre he sido muy partidario de que podamos entender la vida desde la profundidad, ¿no? Desde la esencia, ¿no? Siempre disfruté mucho cuando leía Al Principito, ¿no? Y esa frase ya muy, muy gastada, pero como me gusta, ¿no? Que le decía el zorrito, ¿no? Cuando hablaba con el zorrito decía que lo esencial es invisible para los ojos, ¿no? Y eso siempre me ha llamado la atención porque era una frase que me decía mi papá cuando yo era un niño, me lo decía mucho. Y entonces siempre he disfrutado entender que hay cosas que parecen simples en la vida y que tienen mucha profundidad, ¿no? Quizá cuando yo descubrí este tema del café fue un deseo de entender el universo que lo conllevaba, ¿no? Y así como muchas otras cosas que también he disfrutado cuando lees un buen libro, cuando tienes una buena plática, ¿no? Cuando estás escuchando una buena música. Y entonces te vas al fondo a tratar de entenderla y a desmenuzarla. Y así como como me dices que soy como el carnicero de los libros, que recuerdo que, ¿te acuerdas? Entonces, de alguna manera siempre he tratado de desmenuzar y de destazar, ¿no? La información, a pesar de que sean cosas simples, ¿no? Como una simple bebida, que es como el café, ¿no? Entonces yo creo que la invitación nada más es que, pues, en aquello que te apasiona o que te gusta o que te gustaría conocer, pues, profundiza, ¿no? Y vas a encontrar un universo que va más allá del conocimiento, porque, bueno, entre más conoces, pues más ignorante eres, y ese es seguro, ¿no? Pero bueno, así es mi conclusión, querido George. Más lo descubres. Oye, Gibran, antes nada, por cierto, que le encantó a Gaby. Gracias, Gaby. A mí me encantaron tus frases del café. Hiciste que me cagara la risa. Oye, Carmen, nada más te quiero un par de preguntas que salieron. Ajá. Por cierto, ahí está el buen Andrés, el tigre, el chef, también de por allá anda en Querétaro. Te digo que tenemos que hablar pronto, porque ahorita que decía Gibran que la primera ola era solo el, este, um, la estimulación, creo que también es bueno hacer una charla sobre vino en eso. Tengo un amigo que se toma un buen vino y dice, estoy pisteando. Le digo, no mames, güey, o sea, este es un tema de descubrir, etcétera, y me encantaría compartir esa información. También Glenda desde el estado de Hidalgo, que muy buen tema hoy. Oye, Carmen, nada más de Vancouver, es que quería preguntarte, lo dice que el café en grano, una vez que se abre, debe guardarse en el refri. Ya una pregunta muy específica. Ok. Fíjate que esa es una pregunta que muy particular. Yo también lo hice en algún momento. La respuesta es generalmente, digo, ya investigando bien, no es necesario mientras lo tengas bien guardado en un lugar como oscuro o fresco y seco, ¿no? O sea, generalmente la alacena es el mejor lugar. ¿Por qué el refri no? Porque el refri tiene una combinación de aromas, de comida y cosas que guardas, ¿no? Entonces, el refri lo que hace es como tratar de mantenerlo fresco, pero lo que hace es que normalmente absorbe el sabor de los alimentos que hay alrededor. Y una de las particularidades que tiene el café es que tiende a absorber aromas. Entonces necesitas tenerlo
lo más guardado, lo mejor guardado posible, pero en un lugar aislado, que no tenga demasiados aromas que pueda absorber y obviamente pues sellado. Es lo ideal. Si el café se guarda en el refri solamente si quieres tenerlo fresco más tiempo, mucho más tiempo, pero tampoco es tan bueno porque empieza a perder calidad y sabor. Entonces, de hecho, la recomendación es que si compras un café, lo puedas tomar en el máximo de 3 meses después de abierto, 2 o 3 meses después de abierto, porque si no, pierde calidad, pierde sabor, pierde frescura, ¿no? Una de las cosas para identificar el café fresco es su espuma, de hecho. Cuando tú extraes el café, le echas el agua, se infla el grano, ¿no? Se infla. Le llaman el blooming, la preinfusión, se infla y saca sus gasecitos, ¿no? Entonces, la idea es que lo remojes lo tantito y entonces cómo se infla, ¿no? Y esa es una forma de identificar que un café es fresco. Otra es su crema, o sea, tiene mucha cremita. Entonces, hay varias maneras, ¿no? Pero sí, yo no recomiendo ya en mi experiencia, no guardar el refri en el refri café. Entonces, esa es la respuesta directa. Fresco, oscuro y seco, o sea, en la alacena. En la alacena. Uh-huh. Bien. Generalmente. Fuerte y claro. Gibran, muchas gracias, cabrón. Yo te voy a decir, yo no pensé que fuera a asociar mi frase, de una de mis frases favoritas, que es de Campbell, de nada en este mundo tiene sentido más que el ser humano le da. Pero me hiciste que la trajera porque a fin de cuentas digo, el café puede tener tanto sentido como el que nosotros le demos, ¿no? Y eso creo que nos ayudaste hoy a que le diéramos más sentido al café. Excelente. No, pues para mí es un gusto, Jorge, como siempre, poder estar en estos Wake Ups. Ya es la tercera que me toca y la verdad es que me siento muy honrado que me des la oportunidad de estar aquí en el foro del Wake Up mañanero. No, pues ya te voy a decir, colaborador, además de amigo. Abrazote, cabrón. Ahí está. Igualmente. Abrazo a todos. Buena semana.